Muy Rec. bienvenidas, muy bienvenidos a esta conversación para mentalismo. Estamos acá ya en nuestro capítulo 11, me parece, cuánto ha avanzado el tiempo y estas conversaciones para mentalismo surgieron de toda esta fiebre de la cuarentena y la pandemia. Y creo que ha sido un espacio muy interesante de conectarnos y reconectarnos, especialmente con tantos colegas y amigos, y Juan no es la excepción. Lo conocí cuando fui a España a hacer una gira hace un par de años y realmente me alucinó tanto su concepción mágica, su lenguaje, su forma de hacer magia. Recuerdo algunas piezas que no voy a decir, pero que son alucinantes. Así que de manera virtual le damos un aplauso a Juan y le decimos muchas gracias por estar. ¿Cómo estás, querido? Bastante bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha estado la magia en términos creativos, en términos de performance, con todo esto que está sucediendo de la pandemia y el COVID? Bueno, nosotros particularmente, yo tengo la suerte de vivir con un compañero de... Ahí está Bueno, el aparte compañero. de con este compañero, Quiso aparecer. aparte de con ese compañero, tengo la suerte de vivir con un compañero que es mago también, se llama Jorge Rastrel. Y entonces, bueno, nos hemos pasado la cuarentena entera haciendo creatividad de magia. Ah. Hasta que se nos ha fundido el cerebro, que ya no dábamos más de sí y ya no podíamos, o sea, ya no teníamos más cosas en la casa con la que hacer creatividad. Ahí ya nos hemos vuelto locos, pero hasta entonces, por lo menos la mitad de la cuarentena casi nos la hemos pasado bastante creativos. Y luego también creo que, bueno, nosotros tenemos la virtud de ser bastante pragmáticos y bastante resilientes, no sé muy bien cuál es la palabra, pero sí que es verdad que incluso cuando terminó la cuarentena hemos estado y seguimos buscando todas las opciones posibles para ver cómo podemos hacer magia en nuevos formatos. Yo, por ejemplo, vivía sobre todo, y Jorge también, de la magia de cóctel, Ah. y lo que hacíamos era magia de cóctel en los bares, una vez a la semana, una hora, este día en este bar, este día en este bar, entonces cada día en un sitio. Y claro, ahora es algo impensable porque no puedes ir de mesa en mesa. O sea, es que es totalmente anti-COVID, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, pues hay que reinventarse y estamos pensando, por ejemplo, que, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, hemos hecho algunos shows en casa, por ejemplo, magia bajo demanda, Ah. para, para pocos espectadores, que además como nosotros hacemos micromagia, pues es algo que nos viene muy bien. Ah. Hemos intentado saltar al teatro también, en vez de hacer magia de micro, pues hacer magia de escena y que sea teatral. Pero bueno, en cuanto a creatividad, muy bien, porque hemos estado haciendo muchas cosas. Pero luego sí que es verdad que llevado a la práctica, pues es que lo que te decía fuera de grabación antes, que sí que es verdad que al final podemos tener muchas ideas, hemos sacado millones de cosas, pero no hay público con el que probar. Yo antes tenía 3 o 4 días a la semana por lo menos en los que estaba Ah. una hora haciendo magia al público, por diferentes mesas, tenía 6 o 7 grupos, probaba 6 o 7 veces cada día el mismo efecto que quería y entonces en 2 semanas lo tenía trabajado 1.000 millones de veces, había probado 1.000 versiones y ahora no. Ahora lo hago una vez cada 2 semanas. Claro. Con lo cual el juego no avanza, no, no, Ah. no, no se comunica conmigo, no puedo hablar con él y eso pues claramente se nota porque la idea está ahí pero no se puede formar, no le da tiempo a... Bueno, no tiene espacio para formarse, no es que haya tiempo hay, lo que no hay es público. Sí, y es importante, aquí nos damos cuenta también de la importancia de entender la performance como una co-creación. Y para mí esa palabra también ha sido muy relevante porque, claro, yo llego con mi propuesta misteriosa, artística, pero sin audiencia no soy nadie. No soy performer, es tan sencillo como eso. Entonces tenemos que constantemente revalorar la importancia de nuestra audiencia y de las mentes y los ojos que nos ven para poder, como dices tú, poder continuar con ese feedback, de poder seguir puliendo, porque uno puede tener libretas llenas de, pero Sí, vamos, práctica. efectivamente. Bueno, mira, de hecho, en el show, bueno, en el show y muchas veces, lo digo, ¿no? Hay una cosa que pasa muchas veces en los shows de magia y es que de magia y de muchas cosas, pero de magia particularmente, y es que el mago, el performer, da las gracias al público, ¿no? Porque sin vosotros no seríamos nada, porque la magia sin público no es nada. Bueno, pues esto se dice como de una manera muy baladí, es muy cliché, pero tiene mucha verdad. La cuestión es que los magos no pensamos porque decimos muchas veces las cosas. Y hablando con un compañero que se llama Eloy Mateos, salió una cosa que denominamos al final como el síndrome de Beethoven.
Y venía a decir que la frase por lo que salió todo era porque Eloy me decía, ¿te das cuenta que los magos somos los únicos artistas que no podemos disfrutar de nuestra propia experiencia artística? Porque claro, un pintor, a no ser que sea ciego, puede ver su pintura, puede disfrutar de la experiencia estética de la pintura, ¿no? Puede vivirla, tal vez no como el público, pero la vive pintura. El músico vive música, escucha música. Puede que escuche, ay, desafiné, ahí no sé qué, pero escucha música. Sin embargo, yo no puedo sentir el asombro, el pasmo del imposible, de la magia, porque yo estoy haciéndola. No puedo verme en un vídeo y decir, ¿cómo hice eso? No, puedo asombrarme y sentir el pasmo con otros magos, pero no con la mía. Entonces yo nunca voy a poder sentir el 100% de la experiencia de mi propio arte. Y decíamos, claro, es como Beethoven, ¿no? Que componía, pero era sordo. Y puestos en eso, por eso decíamos que, claro, la única manera de disfrutar de un mago, de un mentalista, de alguien que juegue con el imposible, de su propia obra, es a través, un poco como en la caverna de Platón, de las sombras que produce su fuego, ¿no? Si yo tengo un fuego, las sombras son los espectadores. Si mi magia es el fuego, las sombras son sus reacciones. Y en ese punto es donde uno puede disfrutar de la magia. Por eso es importante el público, porque yo delante de un espejo no hago magia. No puedo ver magia, no hay quien... O sea, la magia es una visión subjetiva de algo, ¿no? Yo en mi realidad esto no es mágico. Bueno, es mágico, pero no es magia. Sin embargo, en la suya, sí, ¿no? Por eso una mirada, un aplauso, bueno, por eso que el público es importante y por eso a mí me gusta, ahí sí que sí, después de explicar esto, ¿no? Ahora este aplauso lo empiezo yo y es para mi público, ¿no? Exacto. Y si Beethoven escuchara su música, pero no a través de los oídos, sino que a través de la vibración, que como Sí, mucha eso es una gente cosa que también hablábamos, sí. ¿Cómo sería un mago percibiendo la magia sin la necesidad de el no conocer, o en el caso del mago, desconocer? Creo que, bueno, tal vez cuando tienes un poco, te intentas quitar las lentillas de madera, ¿no? Que tenemos los magos, de ir siempre al método, a la trampa, Creo que muchas veces, a mí sabes que me gusta mucho y que hablábamos mucho siempre de efectos ideales. Entonces, cuando alguien narra un efecto y me dice, sí, porque tengo un efecto en el que es un Chinese coin que... No. A ver, cuidado. Nárrame el efecto ideal. La vida externa. Hazme la vida externa. Y creo que ahí sí que es posible atisbar, en cierta manera, intentar suspender la incredulidad, ¿no? Un poco como en el cine. Igual que cuando tú vas al cine o al teatro y dices, hostia, ese tío se ha muerto y lloras, pero sabes que no se ha muerto. Pero sabes que es mentira. Entonces creo que ahí es el único puntito, como tú dices, ¿no? A través de las vibraciones. Claramente Beethoven no sentía la música. Sí, a través de las vibraciones, pero eso no es sentir la música en su experiencia estética como música. Ni mucho menos. Pero bueno, he de decir que si tú haces la labor de decir, voy a intentar vivirlo, aunque sea eso, en efecto ideal, y pensar cómo se siente el espectador, de hecho es un trabajo que vale muchísimo, porque muchas veces lo estamos mirando desde la perspectiva del mago. Hablaba hace nada esta misma tarde con otro compañero mago de allí de Sudamérica, Cristóbal Geira, y hablábamos sobre el efecto cometa. Y claro, le decía, es que el problema que no nos damos cuenta, los magos, del efecto cometa, es que yo puedo hacer un Matrix, tú haces otro, y el otro hace otro, yo llevo una extra, tú llevas una cascarilla, y el otro lleva 3 extras, ¿sabes? O un gimmick, ¿y qué? Si el público ve lo mismo. Sí, uno es más limpio, el otro es más dinámico, el otro lo que tiene más claridad positiva, me la suda. Cuando salen del show les preguntas, ¿qué hicieron los magos? Y dijeron, pues los 3 hicieron el mismo efecto. Entonces, claro, sí. Especialmente ahí yo cuando creo que tenemos... también hay que tener un poquito de visión y decir, es que no estoy haciendo las cosas para los magos. O sea, la creatividad no está en hacer el método más engañoso, porque el método ya puede ser engañoso de por sí. Conocer 10.000 Matrix o 10.000 dobles Lift, al final no es voy a reunir 4 monedas, es para qué quiero reunir 4 monedas. Y ese es el efecto ideal, ¿no? El si junto a 4 hermanos, bueno, lo que sea, ¿no? O sea, ahí ya la paja mental que cada uno se quiera crear, pero yo sí que soy capaz. Por ejemplo, si estoy haciendo un juego, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En el que estoy regalando suerte, pues mi visión hacia ese juego va a ser siempre cómo puedo regalar suerte, cómo hago que el público se sienta que ha obtenido suerte, que se lleva un amuleto a casa, qué tal.
No el cómo le engaño, cómo le cambio, cómo... Eso es lo de menos. Mm. Eso ya, el método vendrá después, el objeto vendrá después. O sea, eso no importa. Lo importante es el efecto ideal, cuál es el símbolo que Mm. prevalece a la experiencia compartida que hemos Mm. tenido, ¿no? Mm. Y trascender la demostración, yo creo que estamos muy apegados a lo que tú decías, Total. en una explicación demasiado literal de lo que pasa. Sí, claro, en el Matrix son monedas que viajan. Y, como dices tú, un mago puede utilizar este o el otro. Pero ¿cómo trascendemos eso? ¿Y cuál es el significado más allá del fenómeno visual, o en el caso del mentalismo, Sí, del fenómeno mental, telepatía, precognición, sí, sí, psicokinesia, sí. etcétera? Ya, pero ¿para qué esto? ¿Qué es Claro, aquello por que ejemplo, trasciende? yo, uno de mis juegos credenciales es la llave espiritista, ¿no? La que llaman la llave espiritista. Tú lo viste, si no me equivoco. Y yo siempre lo pongo de ejemplo. Que, joder, al final, si tú quieres hacer, por ejemplo, decir que hay un espíritu, pues que un espíritu se manifieste a través de mover una llave, como que es súper incoherente, ¿no? O sea, ¿por qué un espíritu se transmitiría a través de una llave moviéndose en mi mano? Claro, era Es como que, cerrajero. claro, o sea, ¿qué pasa con este espíritu? ¿De dónde? ¿Qué cojones está pasando? Y si lo que quieres es decir, tengo telequinesis, pues la verdad es que hacer telequinesis con una llave antigua, tuya, extraña, que sacas tú en tu mano, bueno, en la mano del espectador también, tal, pero es un poco también, o sea, si quisiese hacer telequinesis, habría un montón de maneras más coherentes de Mm, demostrarlo. mm, Y eso es lo que pasa muchas veces, que no nos damos cuenta o sea, de a dónde va lo que estamos haciendo. Sí, vale, junto 4 monedas, pero el público se pregunta, ¿y para qué? exacto. ¿No? Y el mago no se lo pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo de repente, joder, una llave, ¿para qué sirve? ¿Para abrir o para cerrar? Ya está, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido más. Pues ahora ya dentro del abrir y el cerrar puede ser esconder, liberar, proteger, eh, no sé, ¿sabes? Encerrar, Mm, abrir o cerrar. O sea, bueno, ya cada uno lo que le dé, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a proteger un secreto, mm, vamos a liberar tu sueño, vamos a... lo que sea, ya cada uno la paja mental, ¿no? mm. Pero ¿a dónde va la cosa, no? O sea, yo cuando termino de hacer la llave, que lo que hago es abrirles este marco, esta puerta al público, a mi mundo, por eso lo utilizo de apertura, se gira tal no sé qué, y les abro la puerta, les invito a entrar a mi mundo, y entonces cuando salen del espectáculo, a mí lo que me gusta, y mi trabajo, es que ellos digan, hostia, es que nos abrió la puerta. No que digan, es que la llave se movió. Eso es Exacto. lo de menos. Si dicen la llave se movió, es que yo no he hecho bien mi trabajo. Mm, Porque al fin y al cabo, lo importante no es que la llave se movió, eso es la demostración empírica, el gesto de imposibilidad aislada que demuestra, es la teatralización de lo que yo estoy contando, que es lo importante. mm, Es lo etéreo, es lo aliteral, lo que realmente es importante, no lo literal. Que la llave se mueve, mm. ¿no? Y bueno, no sé, sí que es verdad que bueno, ilusionistas, magos, estamos muy cerrados en eso, pero eso al fin y al cabo es un poco por el desconocimiento del público. O sea, si yo sé un doble lift, que aprendo hoy, yo no soy mago. Hoy aprendo un doble lift, mañana hago un juego con el doble lift, y si no me ven que son 2 cartas, la gente dice, eres mago. Sin embargo, yo no sé pintar. Pero si hoy cojo un pincel y doy un rayajo en rojo, mañana no me dicen eres pintor, ni sabes pintar. O lo mismo con una guitarra. Yo hago así, clink, 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 y no soy músico. Exacto. ¿Qué pasa? Que con la magia sí que pasa. Mm. Entonces ves en Instagram todo el rato los mismos trucos, los mismos gimmicks, hechos igual. La gente además te lo hace así, ¿sabes? Que ni muestra la cara ni nada. ¡Tin! ¡Tin! Y dices, joder, tío, gracias por pensar cero. Exacto. Y al final confundimos el acto de realizar una técnica que tiene el mérito en sí mismo, y podemos ver, por Sí, ejemplo, en el sí. caso que tú dices, alguien que hace esto, tiene linda técnica, listo, pero la técnica no es magia, la magia es la experiencia, No, no. en el mentalismo pasa lo mismo, es el interactuar y la experiencia que ocurre entre el público y el performer, por eso la experiencia es real. Y para mí, la comprensión del mentalismo es que el mentalismo es real porque es una experiencia y cada experiencia es real. Entonces, empezar a plantearnos la idea de si Uy, tengo que ser perdona. creíble o si tengo que empezar a convencer a alguien, no, es trascender aquello y poder permitir que esto sea un lenguaje. Y tenemos el lenguaje del mentalismo para poder decir algo, tenemos el lenguaje de la magia de decir algo. Ahí cada uno escoge lo que siente Sí, natural y bueno, lo que cada uno fluye. escoge sus herramientas. El problema es que sea un fin en sí mismo y no un medio para otro fin. Exacto.
que al final, yo qué sé, ¿sabes? O sea, me pasa mucho, por ejemplo, con el mentalismo igual. El otro día Anthony Blake en un programa de televisión que era de estos de preguntas y respuestas y de cultura popular y, bueno, uno de estos concursos televisivos. ¿Qué pasaba? Que Anthony Blake fallaba las preguntas que le hacía el presentador, pero luego hacía un juego de mentalismo en mitad del y decías, pero vamos a ver, ¿cómo narices puedes adivinar el número 7 que está pensando, pero no sabes la respuesta que te está preguntando? Claro, te hago una pregunta, la tengo aquí, la estoy leyendo y no la sabes si la fallas, pero luego pienso un número que ni siquiera la tengo aquí, lo tengo en mi cabeza y lo adivinas. Pero vamos a ver, ¿qué incoherencia más grande es esa? Y pasa mucho pues con eso, ¿no? Con el mentalismo. Vale, te puedo leer la mente, pero ¿para qué me lees la mente? O sea, que tenga un fin, ¿no? O por lo menos, si no, no tiene por qué tener un fin, ¿eh? O sea, ni siquiera... Puede ser una demostración empírica de que algo existe, en el mentalismo más incluso, ¿no? Pero lo que sí que por lo menos tienes que hacer es que sea coherente, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de un amigo mío, una propuesta que hace, que dice, yo puedo ver el futuro, solo que solo lo puedo ver un par de segundos, tal vez 10 o 15 en el futuro. ¿Sabes? Y tampoco te creas que mucho. A veces, no sé, alguna visión así, tal, no sé qué. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me encanta el poner una kriptonita. ¿Te vas a poner cualquier poder? Perfecto. Pero ponte una kriptonita, ponte una tara, ponte una limitación. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, digo, vale, yo tengo visiones del futuro y tengo aquí un diario en el que apunto mis visiones. ¿Sabes lo que pasa? Que soy la persona con peor memoria del mundo. Entonces he visto el futuro, pero no me acuerdo. Claro. Y eso ya, para empezar, lo hace cómico y da un pretexto chulo, ¿no? Claro. Y ahora de repente, si yo imagínate que en este diario te digo que me pares, que elijas una página y esa página es una visión que ¿de qué año es esto? De hace 5 años apunté eso, fue una noche que me desperté y tal, a lo mejor, y ahora coincide con lo que tal, con lo que cual. De repente, por lo menos es coherente. ¿A dónde va? A ningún lado. Ok, es solo la demostración. No tiene más allá que la demostración en sí misma, pero por lo menos la gente no se queda como diciendo, vale, ok, eres capaz de, pues en el caso de la magia, eres capaz de producir dinero. Y entonces, ¿por qué estás trabajando aquí? Que es un ejemplo tonto, ¿no? O sea, nadie piensa, bueno, nadie, hay gente que sí, pero por lo general nadie piensa que tienes poderes de verdad. Pero sí que siempre está la bromita de, hombre, si haces magia, pues, ¿por qué trabajas? ¿O por qué no haces que leviten los altavoces? ¿Por qué los tienes que cargar tú? Pues, ¿por qué? Porque has expresado una magia que no es coherente con lo que estás haciendo. Exacto. Y yo creo que ahí tenemos que, aun cuando el ejemplo que tuviste es una demostración, pero que además tiene una cierta belleza, porque le diste una personalización a la agenda y dijiste, bueno, aquí yo anoto mis visiones o mis sueños lúcidos, ya le entregaste por lo menos un poco de creatividad, porque veamos el caso extremo de que alguien compró la rutina que le dijeron que iba a matar a toda la audiencia y repite el guión que escuchó del DVD, que era: aquí tengo una libreta, dime una fecha, mira, lo predije, listo. Entonces, como dices tú, ¿para qué? ¿Por qué me importaría esto? Aun cuando puede ser algo raro, misterioso incluso, pero si se puede llevar un poco más allá y poder expresarse de manera auténtica, de manera humana o artística, ¿por qué no? Ahora, quizá hay gente que no tiene ese llamado dentro de la magia o el mentalismo, y está bien. Quizá hay Que no gente tiene, perdón, que que no no tiene hay bien. no tiene ese llamado de poder hacer algo más Sí. y simplemente quiere ejecutar un truco divertido. Mira, hoy estaba hablando con Jorge, que es mi compañero, te lo pongo aquí un momento para que salude, por lo menos. Hola, buenas. Hola Jorge, mucho gusto. Igualmente. Bueno, pues hoy, ¿cómo era la frase? Decía, no es lo mismo Ser artista que ser del arte un funcionario. Sí, claro. Claro, porque ayer estábamos todo el rato diciendo, es que cago en la hostia, porque aquí los magos son los menos artistas de los artistas. Dicen que es la reina de las artes y ninguno es artista. Me cago en la hostia. Y claro, pasa porque al haber desconocimiento del público, lo que decíamos antes, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa y el público te aclama. Y aunque lo hagas mal, ¿no? Lo importante es que sea imposible y que la gente se la cueles. Entonces, yo creo que no es tanto que a lo mejor no haya una inquietud artística, que eso te lo tienes que traer tú de casa, estés donde estés, porque también hay gente que hace música comercial. Lo que pasa es que, claro, la gente está más adecuada, o sea, está más habituada a escuchar o a ver imágenes. Entonces no es tan sencillo engañar al público
con una imagen y hacerle creer que es, bueno, no voy a entrar en términos de bueno o malo porque eso es otra movida, pero que al estar más habituada no es tan fácil metérselo a calzador, algo que no esté trabajado. Como somos muy comodones, pues utilizamos lo que hay. Y por eso ves que el 90% de los magos utilizan cartas. Y dices, ok, ¿por qué? Porque puedo. Porque sí, porque es los libros que tengo y porque ya está, ¿sabes? Y porque me funciona. Y a mí eso es una frase que me duele. Pero esto funciona. Sí. Y esto también. ¿Sabes cómo te digo? No sé, bueno, sin más. Creo que somos bastante vagos. Es Sí. Los magos vagos. Sí, y creo que tenemos que ser conscientes de eso porque ocurre y todos podemos caer en el hecho de no querer hacer bien las cosas, pero por lo menos darnos cuenta que lo estamos haciendo mal. Creo que eso es lo fundamental, darnos cuenta de que podemos hacerlo mejor. Y hace un momento, Juan, hablaste de la micromagia. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo llegaste a eso? Mira, pues eso es interesante. Bueno, ¿te importa que fume? No, por supuesto que no. Vale. Mira. No, bueno, pero joder, digo, Es una coña, joder. Si me comparte, por supuesto. Venga, hago así. Sí, claro. Muchas ¿No gracias. eres mago? ¿No eres mago? Hago aparecer un vapeador. Espera, bueno, te puedo contar un chiste si quieres. ¿Sí, claro? Un chiste para mentalistas. A ver. Ah, muy bueno, muy bueno. Me lo sabía de otra manera, eso sí, mira. ¡Oh! Está Bueno. guay, es mejor, es mejor, es mejor. Sí, volvamos a la micromagia mejor. Sí, lo mío no son los chistes. Que, bueno, mira, me parece un tema súper interesante porque además recién escribí, bueno, hace unos meses, pero recién escribí unas notas de micromagia, porque yo lo que me gusta. Y una conversación que siempre que sale hay mucho debate. ¿Por qué? Porque hay varias maneras, pero sobre todo hay dos grandes maneras de catalogar la magia, que se ven a grandes rasgos, no del todo bien, en los congresos de magia. Una sería por objeto, cartomagia, numismagia, grandes ilusiones, y otro sería por espacio escénico. Claro, catalogar por objeto es absurdo. Para mí es absurdo, porque cartomagia, sí, con cartas, vale. Imperdiblimagia, cigarromagia, o sea, ¿qué te quiero decir? ¿A dónde va eso, no? Es como decir, magia con cigarros, pues ya está, magia con cartas. Pero por espacio escénico es mucho más interesante. ¿Qué pasa? Que la micromagia se cree que es con objetos pequeños. Y dices, vale, pero ¿y entonces la numismagia es o no es micromagia? ¿Y la cartomagia, si es con cartas Lilliput, es o no es micromagia? Entonces, ¿a qué voy con esto? La micromagia, para mí, tiene que ver con el espacio escénico. Yendo de más a menos, tendríamos la magia de escena o grandes ilusiones, si quieres, como digamos en plan desaparecer la Estatua de la Libertad, tal, no sé qué, que el espacio escénico es cómo se ve la magia de escena. Desde una posición frontal y además se tiene que ver desde una cierta distancia, porque si yo que sé, un black art, pues no, y con una cierta iluminación en un espacio escénico que es el teatro, por ejemplo, ¿no? Luego tendríamos la magia de salón, en un grado más cercano, ¿no? Que es, pues, a lo mejor hasta 80, 100 personas. Es una magia normalmente vertical. Se adapta a más espacios, puede ser en la calle, no sé qué. La magia de cerca, después. La magia de cerca, ¿qué pasa? Que ya cuando estás en la cuarta fila no ves. Y desde luego, bueno, si a lo mejor es un juego vertical, puedes verlo. Pero si hacen una extensión en la mesa de un triunfo, en la cuarta fila yo tengo que hacer así, no veo. No, la magia de cerca es para lo que es, ¿no? O sea, llega hasta donde llega, se proyecta hasta donde se proyecta. Que claramente el espectador te puede utilizar de altavoz, que tú puedes proyectar la energía, pero lo que es el efecto en sí no se va a percibir. Y luego está la micromagia. La micromagia ni siquiera llega a la primera fila, es para el círculo cercano del mago. Véase, la mesa. El círculo que tú puedes hacer, que ese círculo puede ser de 15 personas, no te digo yo que no. Pero por ejemplo, unos imperdibles o unas cerillas, dime tú si en la segunda fila se están viendo. Eso es micromagia. ¿Por qué? Porque el espacio escénico, el efecto se siente en el círculo cercano al mago. Para mí eso es la micromagia, no es un espacio escénico en sí. No tiene que ver con los objetos. Porque si nos ponemos a pensar, las monedas, por ejemplo, o las cartas, pueden ser tanto micromagia, por ejemplo, micromagia podría ser una moneda ambiciosa, no sé si has visto ese juego de Rubiales.
pues una moneda ambiciosa, como no estés en la misma mesa, no ves la moneda de cobre o la china que está subiendo, porque es que es una pilita así que cuando la extiende dices, bueno, sí, pero es que en la primera fila ya me cuesta verlo. Eso es micromagia. Luego un Matrix es magia de cerca, lo puedo llegar a ver más o menos bien, ¿sabes? O incluso un Free Fly. Un Free Fly puede ser casi magia de salón. Y un mentalismo en el que toma una moneda, llévatela detrás, la pones en la mano que tú quieras, eso es magia de escena. Entonces, ¿a dónde vamos? Y lo mismo con las cartas, ¿no? Un trilero enorme es magia de escena. Un siempre 6 es magia de escena o de salón. Un triunfo es magia de cerca, o bueno, sí, podríamos decir que de cerca. Y yo qué sé, y no se me está ocurriendo ahora ningún efecto, pero vamos, que sería pensar un poquito para decir, esto es micromagia, ¿sabes? Seguro que a poco que pensases, que no soy muy fan de las cartas, por eso no los tengo muy en la mente, pero vamos, que sí, que al final, no, para mí, catalogar la magia por objetos es una tontería. Por lo tanto, a todos los espectadores que vean esto, a tus millones de suscriptores, Sí, por supuesto. les diría que cuando hablen de micromagia no piensen en magia con objetos pequeños, que es como la coletilla que siempre se pone, ¿no? Como de magia con objetos pequeños que no sean cartas ni monedas, dicen, o algo así, ¿sabes? ¿Qué? Sí. ¿Pero sí. ¿qué es eso? Y creo que Entonces, bueno, esa noción que tú planteas de la micromagia es genial porque también le da una relevancia al espacio, como tú decías, el círculo cercano. Y el uso del concepto círculo es muy simbólico porque desde los espacios rituales se entendía el círculo. total, en Y torno a la hoguera, ¿no? En torno, o sea, la magia está exactamente, ocurriendo en torno a nosotros, aquí, exactamente. Y entre hasta nosotros. el mago, el performer en este caso, se puede entender como el chamán que trae estos actos que tienen este factor íntimo, este factor que potencia la experiencia, porque si tú hiciese eso para un pequeño grupo, pero también con cámaras, la audiencia desde las cámaras tendría otra experiencia. Entonces, creo que es Total, genial. bueno, yo de hecho hago micromagia, aunque luego, o sea, en las notitas estas, hay un apartado de cómo expandir la micromagia. No tengo ningún reparo en poner una cámara como una GoPro y poder expandirlo a través de la cámara, aunque no es un recurso que esté, o sea, es un recurso que se utiliza, no es una cosa que está ajena a mí, apuntando a la mesa, como normalmente está, que es como, no, intento introducirla. Claramente la experiencia no es la misma, clarísimamente. Pero eso no quiere decir que no se pueda expandir. Exacto. O sea, quiero decir, puedes hacer micromagia, bueno, sin ir más lejos, Mario López hace micromagia. Bueno, ahí habría un debate, pero hace micromagia para 6.000 personas y la gente encantadísima. Pero no es lo mismo que cuando lo ves para 20 personas o para 25, ¿sabes? Que bueno, que sí, a través de la cámara lo ves, tal, no sé qué, pero no es lo mismo. Claro. Porque tienes que... Tienes que estar un poco más a ojo avizor, ¿no? Y desde luego la energía no se transmite igual. Por mucho que el performer sea la hostia y tal y cual, no llega de la misma manera, ¿no? Sí, claro, claro, es un tema de proxémica, es un tema de humano. Y ahora que mencionaste a Mario, es muy interesante observar la escena española. ¿Cómo ves tú la escena particularmente en tu país y cómo influye a la magia norteamericana o europea de manera general? No sé cómo influye porque no tengo ni idea de las otras escenas. O sea, no sé cómo es la escena americana, ni cómo ha sido, ni cómo le está influyendo la española. Sé cómo era la magia española. Creo que hay un remanente de magos, sobre todo de la Escuela Mágica de Madrid, en Madrid sobre todo, que siguen empeñados en esa magia realista y el efecto por el efecto y el arte por el arte y es, o sea, te quiero decir, el fin último de la magia es el imposible y nada más que eso y nada de ficción, nada de tal, porque eso mata el efecto y creo que eso ya murió hace tiempo y que igual que las artes como la pintura, llegado los años 50-60 con Pollock, ya fue, o con Rothko, llegó un momento en el que el arte por el arte ya murió y fue como de, vale, sí, ya hemos explorado la pintura como hecho particular del color a su máxima exponencia, a su máxima potencia, mejor dicho, ok, ¿ahora para qué podemos utilizar esto, ¿no? ¿Con qué lo podemos fusionar? ¿Cómo puede saltar hacia otros? ¿Cómo podemos crear otros tipos de lenguaje con estos recursos que hemos descubierto? Entonces, claro, a mí eso me parece que, bueno, que hay todavía un remanente muy fuerte y que es el que mueve la magia española, que es una magia realista. Pero, sin embargo, pienso que Gavi ha hecho mucho, Gavi desde Barcelona, con su magia ficcional, ha hecho muchísimo
por proponer otro tipo de magia, y que al haber habido varios adeptos, como puede haber sido a lo mejor Piedrahíta, como puede haber sido Kiko Pastur, o algunos otros que no son tan conocidos, hizo también que se abriese un poquito por lo menos la mente de decir, bueno, a lo mejor hay otras cosas que valen. Aunque siempre hay un debate, pero bueno, porque el purista siempre va a ir por donde va. Pero eso permitió que hace como 10 o 15 años se empezase a recuperar a Luis García. Con ello salió Paco González, salió Manu Montes, salieron varios magos que ya proponían otras cosas, que a lo mejor las soluciones formales que daban no eran las mejores, era más pensar y hablar que luego hacer, pero ya valía. Y yo, por lo menos, ya entré en la comunidad mágica en el momento en el que eso se estaba gestando y formando. Entonces, para mí, eso ha sido, o sea, yo ni ficcional ni realista. Para mí, yo soy simbólico. Y a mí no me importa para nada ni la ficción ni el efecto. A mí me importa lo que trasciende a la propia experiencia. Y me parece que eso, sobre todo Luis Arza, creo que es el gran divulgador, el gran maestro, que ha hecho que en Sudamérica, que ha hecho que en Italia se esté empezando a abrir los canales y que la gente entienda que hay otras maneras de proponer la magia. Que luego ves a Luis en un espectáculo y a veces dices, joder, macho. Pero dices, si es que al final todos somos unos truqueros cuando hacemos una ambiciosa. Y no pasa nada. Ahora bien, cuando le ves hacer sus 3 juegos estrellas o 4, dices, me cago en la hostia. Es que aquí lo que menos importa es que las cartas sean blancas. Es que ¿a quién le importa eso? Te quiero decir, o sea, ¿qué más dará? Pero no es lo mismo, o sea, oír hablar a Luis en esos juegos no es lo mismo que oír hablar a René. Porque René, al final, o Gaby, es una poesía lo que te está... O sea, si le quitas el juego es la poesía, pero sin embargo, Luis, o este tipo de magos, el discurso se sostiene por sí solo, no solo como componente poético, sino como componente filosófico, psicológico, va a algo más, ¿no? Claramente está apoyado por el imposible. Ayer lo hablábamos con Paco González, que estuvimos con él y decía que el imposible era la llave al final, ¿no? Pero que dentro tiene que haber algo. Exacto. Entonces, creo que no sé cómo ha podido influir realmente, pero sí que veo que, por ejemplo, hay muchos magos, pues a Nicolás Pierri, por ejemplo, ¿sabes? Grandísimo cartomago, o sea, yo soy la única persona a la que le tolero ver las cartas, ¿sabes? Y que cada vez que viene y me hace algo digo, joder, macho, me vuelven a gustar las cartas. Me dura 2 días, pero me encanta, ¿no? Y creo que, que Luis con toda su divulgación, Paco con toda su divulgación, que ha sido el gran rescatador de todo esto, y luego ha habido muchos más, o sea, Luis Olmedo, Manu Montes, yo qué sé, ¿sabes? Pere Macía, ha habido un montón de magos que al final han intentado coger, han hecho propuestas que a lo mejor no llegan del todo, pero que por lo menos son la primera punta de lanza que hay que abrir. Y eso creo que sí que ha permeabilizado en otros países, por lo que yo veo pequeñamente, que ya te digo que no conozco las sociedades, ¿no? Pero que Paco González se mueva por Sudamérica y esté todo el rato dando conferencias y tal y cual, sé que eso en cierta manera está calando. Y que la gente dice, hostia, macho, puede que haya otras maneras de tal, de cual. Exactamente. Y creo que conceptualmente eso es, aun cuando se están gestando esa forma y como tú dices, en cierta manera, tú eres también parte de la generación que ya está tomando de los nutrientes ya formados de Luis García, Luis Arza, de toda esta mirada simbólica. Ya empiezan a aparecer generaciones como tú, incluso niños o gente que todavía no ha nacido todavía, que son los futuros magos simbólicos que van a poder plantear algo que es realmente ya sólido, potente, y que no lo digo que no lo sea ahora, pero son demasiado pronto los referentes, y muchas veces los iniciadores, muchas veces los iniciadores de lo teórico, muchas veces lo que ocurre es que no son los mejores dentro de la propuesta, y la propuesta tiene que ir mejorando, porque la propuesta trasciende a la persona. Total. De hecho, una frase mítica de Paco que siempre dice es la de, ojalá algún día pudiese hacer la magia de la que hablo. Exacto. Que es como de, joder, macho. Pero está perfecto, ¿no? Porque él ve la magia, que él siente la magia y ve la magia que quiere, ¿no? Y lo que sabe que debería de ser. Lo que pasa que, él, claro, viene de una tradición histórica también, y todos venimos de una tradición histórica, que al fin y al cabo yo me pasé 9 años haciendo cartas al más puro estilo
Afganiano, aprendiendo con el canuto y con Da Ortiz haciendo psicológicos, ¿me entiendes? Que eso fue así. Y que salir de eso, quieras que no, es muy difícil. Sí, claro. Con Jorge lo hablaba mucho. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de monedas. No me he leído nada de monedas. Pero él lo dice mucho. Dice, joder, cómo mola que como tú no sabes de monedas, te pones a investigar y coges cosas totalmente... haces una cosa totalmente diferente a lo que se ha visto solo porque no tienes ni puta idea. Pues eso les va a pasar a las nuevas generaciones que dice que le da mucha rabia aquí al lado y me está... Horrible, horrible. A las nuevas generaciones les va a pasar eso, ¿no? Que ya de repente los referentes que van a tener, de repente va a ser un juego de Luis Arza que digan, ¡buah, es que yo quiero hacer esto! ¿no? Y un digas, juego hostia, tuyo. Un juego tuyo, cuando tú ya, bueno, o cuando tú ya seas Luis Arza. Por supuesto. por supuesto, por supuesto. Joder. Bueno, y para aquellos que nos están escuchando y quizás no conocen a Luis García, Luis Arce y la magia simbólica, ¿cómo podrías tú, desde tu experiencia, explicar y mostrar lo que es la magia simbólica? Es difícil porque hay, o sea, entrar en terminología es muy difícil. Pero para mí, bueno, para empezar, normalmente cuando se habla de magia simbólica se habla de magia metafórica. Pero es un término que, al menos hasta donde yo sé, no acuñó Luis García, que es el que se supone que lo propuso. Luis García hablaba de la magia de los símbolos. Y él hablaba de un sentimiento que tiene el mago, como experiencia mágica. Yo hablo mucho de lo mágico en la magia, que no es lo mismo, ¿sabes? Porque la gente, si tú le preguntas a la gente, bueno, se lo escuchas, no hace falta ni preguntárselo, dices, es que esto fue mágico. Es, hostia, pero ¿por qué fue mágico? Porque la casuística, la sincronía, la holística, es que fue mágico, tío, es que... Claro, le lleva a un remanente del inconsciente ahí en el que las cosas creía que eran imposibles y de repente, ¡puf!, ocurrieron. Y no tiene nada que ver con un truco. Tiene que ver... Que es una emoción. Sí, claro, tiene que ver con una emoción que se siente. Igual que la emoción del imposible, del pasmo, pues la emoción de lo mágico, que es otra, ¿no? Que es muy poco trabajada, que entiendo perfectamente que desde que nos quemaban en la hoguera, empezamos a decir, no, lo mío es un truco, yo no hago otras cosas, Totalmente de acuerdo, perfecto, que hayamos... O sea, es normal que venimos de ahí y ya está. Pero para mí, la definición que daría sería, si estudiamos un poco los tres planos de la metafísica, que sería el plano de lo físico, el plano de lo mental y el plano de lo espiritual. Para mí, la magia realista tiene que ver con el plano de lo físico, con lo que se hace, con lo que se ve. El plano, o sea, la magia ficcional tiene que ver con el plano de lo mental, de lo que se entiende, de lo que se, ¿sabes? De lo que se interpreta. Y la magia simbólica tendría que ver con lo que uno, pues poner aquí un adjetivo es difícil, o un verbo, pero tiene que ver con el plano espiritual al final, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que uno ya le trasciende, con lo que le cala, con... Cuando sales de una película y no es solo que hayan dicho una frase bonita, es que te cambias, que dices, es que no soy el mismo. Cuando he salido de esto ya no soy el mismo, macho. Al final tiene que ver con una, hablando en palabras muy grandilocuentes, con una transformación epifánica. ¿Epifánica? Epifánica. Una epifanía, sí, vamos, al final de decir, hostia puta. ¿Sabes? Está hablando en mi código, me está abriendo una puerta al corazón al final, no a la mente. No me está haciendo una poesía que digo, wow, qué bonito. La magia realista es lo que uno hace. La magia ficcional es hacer atractivo lo que uno hace. Y la magia metafórica o simbólica sería para qué hace, o sea, el fin de para qué uno hace lo que uno hace. Que es una pregunta que yo le hago mucho a los magos, ¿no? Vale, puedes hacer esto, pero ¿para qué quieres hacerlo, no? Que lo hablábamos antes. ¿Cuál es el fin del acto? Sí, maravilloso. Y ahí también nos podemos conectar con la idea que primera vez le escuché explícitamente a Luis Arza, y cuando lo dijo de una manera tan liviana, tan como si fuese un comentario cotidiano, pero cuando me di cuenta y me hice consciente, dije, wow. Dijo, la magia está por sobre el arte. ¿Está? Está por sobre el arte. Y me pareció fascinante, porque, claro, uno puede entender que lo que uno hace es artístico y uno tiene que construir estéticas bellas, muy bien. Pero en términos antropológicos, psicológicos, eso es literal. La magia ocurre cuando el chamán empieza a entender que hay otras realidades y que desde la magia, en su concepción, incluso tomando, por ejemplo, a Alan Moore, que habla de la magia como esa fuente desde donde sale el arte. Eso es literal.
La Sí, magia en el... entrega la experiencia y entrega la ciencia, entrega las miradas de religión, entrega el arte. Entonces, muchas veces esa idea que tú decías, la magia es la madre de las artes o la princesa de las artes, en cierta manera tiene un significado, pero un significado no como lo entendemos, es que es la fuente de donde aparece el arte. Entonces, no es que sea el mejor arte, es que ni siquiera lo que hacemos es eso, porque la magia es otra cosa, está mucho más allá. Sí, sí, sí. La verdad es que si quieres, o sea, si alguien quiere oír a un buen discurso sobre magia, no sobre ilusionismo, que le pregunte a Nicolás Pierri o que escuche alguna conversación suya, porque es que oír hablar a esa persona es luz. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, dejo a... Un segundito, solo es que Por según estás supuesto. diciendo eso, me acordé de una conversación que tuvieron Paco González y Nicolás Pierri por Instagram, que me gustó una cosa que dijo Nico. Me gustó mucho porque generalmente muchas veces los magos ponen la excusa de que es que la magia es un arte nueva, tal, no sé qué. Y Nico dijo que en realidad el arte es una magia nueva, no la magia. Y me Qué parece grande que es Nico. totalmente cierto, ¿no? Que es cierto. Creo que realmente esa frase condensa todo lo que has dicho. Maravilloso. Me parece muy acertado. Nico, maravilloso Nico. Y es así. Y lo lindo de Nico, como tú decías, es que cada vez que lo veo, cada vez que lo veo performar y con alguna idea, se nota que existe esa inocencia de la novedad. Como hablaba un autor que estudió mucho, Terence McKenna, habla de la novedad. Y cómo la novedad, en cierta manera, a través de la vida nos va guiando. Y cuando cada vez que veo Nico, y también es un pendiente dentro de las conversaciones para mentalismo, es sentir aquella magia inicial, ese estado en el cual todos estuvimos en la infancia. Y también me conecto a esa idea de Paul Harris, que decía que el asombro no es una emoción que se crea, es un estado que se recuerda. Entonces, en cada momento de estas posibilidades que nosotros tenemos a través de mi experiencia con el mentalismo, ustedes con la magia o con lo que hagan, es poder reconectarnos con ese estado, con ese misterio de darnos cuenta que todo es un misterio y que no es simplemente el acto de hacer algo, es incluso el fin de la performance, pero el comienzo de algo nuevo. Como tú decías, es que de pronto alguien salga con esa epifanía de decir, wow, quizás si me conecto un poco más con la gente, puedo leer la mente, o si soy más empático, puedo conectarme con mi amigo y poder estar mejor con él, etc. Es un proceso de transformación. Sí, sí, es que ni siquiera tiene que ver con algo concreto, ¿no? Con algo... le puedo leer la mente a alguien, ¿no? No tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver simplemente con el sentimiento de que a lo mejor yo tengo la capacidad de verdad de sentir a alguien solo por cuál es su respuesta. Pasa, ¿no? Entras en una habitación y notas que la energía es rara. O alguien te dice algo y dices, no sé si me está mintiendo. Bueno, pues ahí hay algo, ¿no? Está claro, no quiero decir que eso sea magia per se, ¿no? Pero que hay un montón más de cosas que no tienen que ver con lo físico y con lo literal, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de sensibilidad que uno puede rescatar, como tú estás diciendo, ¿no? Y que hace recordar a ello. También es verdad, me da mucha pena, pero creemos que los magos somos como lo más alejado de la ciencia. Siempre decimos, joder, es que le he hecho magia a un científico, a un matemático y estaba, no, pero a ver eso, a ver lo otro, no sé qué, que pasa mucho, ¿no? Seguro que alguno le habéis hecho magia a un matemático y está como todo el rato mirando. Pero al final, los magos somos los que tenemos la moral más cientificosa de decir, porque, ¿qué hacemos? Los ilusionistas, me estoy refiriendo en este caso, ¿no? Vamos a hacer un puzzle lo más complicado posible para que engañar al cerebro. Bueno, pues sí, efectivamente, eso es uno de los caminos para crear el imposible. Pero quedarse ahí, a mí me sabe a poco. Que luego hay muchas propuestas. Por ejemplo, cuando Kiko Pastura hablaba de lo bello, de la verdad y... ¿Cómo es? Lo bello, la verdad y lo bueno. Y lo bueno, claro, el bien, Sí. la verdad y la belleza. Decía que, claro, que ahí entran las tres vertientes de religión, ciencia y arte, ¿no? El arte va a lo bello, a la belleza, a buscar la belleza. Bueno, sí, cuando tú entiendes eso así, es como del arte por el arte. Hay que buscar la belleza por la belleza. Pero para mí no es hacer un poema que sea bonito solo. No es solo crear la belleza por sí misma. A mí, bueno, esto ya es una visión personal, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el arte que más me gusta al final acaba siendo el arte conceptual de después de los 60, porque consigue transformar el mundo. Es más, no después de los 60 solo, siempre ha conseguido transformarlo. Cuando el Greco
pintaba las pinturas y empezaba a hacer una pintura social, la gente empezaba a despertar en cierta manera porque a través de eso estaba viendo otras cosas y decía, espérate, que es que no es lo que yo pensaba, de repente hay otras cosas que se me están imaginando. Julio Verne no solo hace una literatura muy buena, no, es que creó el viaje espacial. Y luego el científico vino y dijo, hostia, ¿y esto cómo se podría hacer? Y lo pensó y lo hizo. Pero al final el arte transforma el mundo. Hay creo que es Joseph Kosuth, si no me equivoco, uno de los artistas conceptuales de los 60, que hizo una obra en Estados Unidos con la guerra de Vietnam, 70 ya sería. Y lo que hizo fue lo siguiente. Cuando estaban en plena guerra de Vietnam, hizo una performance artística, una exposición artística en este caso, en el que ponía 2 urnas, ¿vale? De cristal. Y un montón de papeletas de diferentes colores, ¿vale? Y tú cogías la papeleta dependiendo de ¿cómo se dice? De dónde estás ubicado, de qué rango social o qué estatus social tienes. Si eres pobre, si eres afroamericano, si eres mujer, si eres hombre, si eres rico. Vale. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Ha usted votado para ir a la guerra de Vietnam? ¿Qué pasa? Que la pregunta parece muy sencilla y preguntárselo a una persona parece baladí. Pero cuando veías las urnas llenas y en una veías muchos colores, en otra veías muchos otros, tal y cual, la gente de repente no era tanto el hecho de echarlo o de la pregunta, era el hecho del resultado, de verlo y decir, cuidado, que aquí se están... O sea, te quiero decir, esto no acaba aquí. Esto de repente tiene un trasfondo mucho más grande que no viene de antes, sino que va a después. Y que cambió políticas, ¿no? Otra de las obras que hizo, que creo que también es Joseph Kosuth, si no me equivoco, pero bueno, si no, tampoco importa mucho, pero os quiero decir, no me sé las referencias de todo, ¿no? Pero sí que sé que hubo una obra que hicieron, le invitaron al Museo de Luxemburgo, si no me equivoco, y la única requisito que tenían para la exposición era que tenía que reversionar un cuadro que ya hubiese allí, una de las obras que ya había allí. Y entonces él cogió Los espárragos de Manet, ¿vale? Y todos los demás artistas pues hicieron otro cuadro o una escultura o lo que fuese. ¿Qué hizo él? Hizo un trabajo de investigación en el que iba investigando todos los dueños que había tenido ese cuadro. Entonces, ¿quién lo tenía ahora? El de Luxemburgo. ¿Quién se lo había donado? El Papa Pío XVI. ¿Quién lo había tenido antes del Papa Pío XVI? Su tesorero. ¿Quién era el tesorero? Un antiguo nazi. ¿De dónde lo había conseguido? De una familia judía. ¿Los judíos de dónde lo habían conseguido? De tal de... Y entonces ibas y decías, hostia, cuidado, espera, es que de repente está sacando a la luz que aquí hay una trama política, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que le censuraron todo. Dijeron, esto no se puede exponer, la gente no puede saber que el tesorero del Papa, ¿sabes? Bueno, que no era Pío XVI, no sé quién era, pero me la suda, ¿no? O sea, la cuestión era que la obra no tenía... O sea, la importancia de la obra no venía del pasado ni en el presente, tenía importancia hacia el futuro. O sea, trascendía el hecho concreto, ¿no? Y en la magia, bueno, al menos desde mi perspectiva, debería pasar un poco lo mismo, ¿no? El efecto de imposibilidad aislada debería ser el fin del rito y con el que empezase la magia. Es el punto de inflexión entre la realidad ordinaria y la realidad mágica. Exacto. Exacto. En cierta manera, lo que se hace en la performance es dramatizar, metaforizar a través de las elecciones que uno decide como performer, pero como dices tú, al final luego la audiencia va hacia sus casas, vuelve a su realidad ordinaria, esperando que sea un poco más extraordinaria porque lo fue ya desde antes. Y creo que la palabra recuerdo es linda porque en la etimología el recuerdo es volver al corazón, recordar. Y es literal, o sea, no estamos creando algo, obviamente sí, es la performance, la interacción, el momento de aplauso, ya, genial, Juan es bueno, Pablo es bueno, lo que sea. Pero esa invitación que tú también comentas a través de lo simbólico y de esa epifanía trascendental es, observa que la magia comienza ahora y que esta llave que tú también utilizas para abrir o cerrar, la puedes hacer metafóricamente en cualquier momento y simplemente concéntrate, imagina que la llave se mueve cuando necesites poder observar un poco más mágica tu realidad. Y yo creo que ese impacto es mucho más profundo que simplemente hacer un Matrix con una moneda distinta o buscar Claro, creatividad por ese lado. al final, yo qué sé, cuando yo, por ejemplo, le pregunté a Luis, ¿me sabrías poner un ejemplo de magia en la vida cotidiana? Y me dijo, vete a un parque
siéntate en un banco y espera a que un niño se caiga. Mm. Y dije, ¿y qué? Me dice que cuando se cae, el niño empieza a llorar. Entonces llega la madre y hace, sana, sana, culito de rana. ¡Mua! Y el dolor desaparece. Mm. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Ahí donde una mujer que le ha puesto los cuernos a su marido va a la iglesia, se confiesa y ya está libre. ¿Qué ha pasado ahí, no? Mm. El efecto placebo, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando ahí, no? Exacto. Hay muchos ejemplos Mm. de ritos Mm. que transforman la conciencia y el espíritu. Mm. Y bueno, no sé, o sea, tampoco es que haya que hacer eso, pero al final, si nos ponemos historiadores y decimos qué era la magia, pues es que por ahí van los tiros. Sí, claro, claro. Y además que, como mencionas, el placebo, muchas veces dentro de la psicología y el área de la disciplina en la que trabajo, se considera el placebo como algo muy malo, una ilusión cognitiva, etc. Lo fascinante es que si uno estudia las prácticas de los chamanes sabían que a veces ellos manifestaban el arquetipo del trickster, del astuto. Ellos sabían que a ratos hacían ciertas cosas para poder lograr una experiencia y que esa experiencia sanaba. Y está el caso clásico de Alejandro Jodorowsky con su esposa, que fueron a visitar a Pachita en México. Y Sí, Pachita fue la gran sanadora de mucha gente, y esta mujer, la ex esposa de Jodorowsky, tenía un cáncer. Pachita le quitó el cáncer, y la mujer se sanó. Jodorowsky dice en sus libros, ¿cómo lo hizo? No sé. Lo que logró es que mi mujer no tenía el cáncer. Entonces, es entender el placebo como una forma muy poderosa y también el nocebo, que es todo lo contrario. Que algo, por ejemplo, una pastilla, que te den un antiinflamatorio, pero que te digan que no te va a resultar y no resulta. Es todo lo contrario y te da cuenta del poder de la mente para poder enfocarse en la realidad que se está observando. estoy de acuerdo, aunque he de decir que cuando entramos en temas médicos, como por ejemplo curar un cáncer, hay que tener cuidado, Ah, por porque no supuesto. sé hasta qué punto, o sea, la mente tiene poder sobre el cuerpo y sobre todo sobre la realidad, pero no tiene poder absoluto. Mm, Tampoco. Entonces, no es, si yo me creo que no tengo un cáncer, no voy a tener un cáncer. Tampoco es absolutamente. eso, ¿sabes? Que parece que a veces como que parece una panacea y claro, o sea, te puede decir, no, no, pero es que porque yo me crea que esto no va a pasar, ¿no? Hay que tener cuidado. Creo que Mm, no es tan sencillo como eso, ¿no? no, claro. Y también eso, ¿no? Que, o sea, que al final, por mucho que tú quieras creer, hay cosas que no puedes conseguir. O sea, por yo mucho que crea que voy a volar, no voy a volar. Pero porque mi fisionomía y la realidad en la que vivo no me lo va a permitir, o sea, Quizá va a no por poder otra volar, pero cosa. una vez nomás. Bueno, claro, voy a poder, es como lo del primer submarino, ¿no? Que se hizo, Claro, que se creó el primer submarino, se metió al agua, se hundió, pero ya nunca más salió. sí, claro, claro. Claro, como a veces cuando hablan de los hongos. Dicen, sí, bueno, hay hongos que son alucinógenos, pero que se toman una vez solamente, porque son demasiado tóxicos. Entonces, sí, claro, por supuesto hay que tener ese cuidado ético, absolutamente, pero apunto a la noción del poder de la mente, incluso en el sentido tan pragmático como de la performance y en el uso del lenguaje. A veces ocurre en el mentalismo que es fundamental no decir tomaste una carta, sino que pensaste en una carta. Porque el acto de decir pensaste en está creando luego la noción de que sí, pensaste. Y el objeto físico en sí se vuelve irrelevante porque sí, estaba, pero no se siente importante. Y ahí la experiencia se mueve desde el plano físico en donde sí, bueno, él me pidió que viera una carta, no, pensé en una carta. Y ese acto también puede permitir un impacto mayor que trasciende por último en la experiencia más simbólica de la conexión mental o del poder de la empatía, etc. Pero creo que la posición del lenguaje, de la utilización de la palabra correcta, incluso como un encantamiento, entenderlo de esa manera es poderoso, nos permite poder movernos desde un lugar pragmático de simplemente decirlo, porque tengo que decirlo así, a entender de que la palabra es magia. Totalmente, totalmente. O sea, vamos, o sea, eh, 110%. De todas maneras, eso creo que tiene que ver más con un fallo cognitivo, en el que tú al público al final estás haciendo un momento concreto en el que él no sabe si te confundiste de este bolsillo al otro, y eso no lo recuerda. Entonces, él no recuerda siquiera que te confundiste o si pensó o si cogió. Me adivinó una carta, es lo que al Claro, final ocurre, ¿no? claro. Pero un ejemplo muy bueno, por ejemplo, hablando del efecto placebo, o estos que me parece que es traerlo mucho más a tierra, ¿no? Que no irse a tanto a un cáncer o tal. Pero es, si yo, por ejemplo,
Y esto le habrá pasado a todo el mundo, ¿eh? Y pongo este ejemplo, pero puede ser cualquier otro. Yo subo una montaña y me ha costado horrores subir la montaña. He tardado 12 horas en subirla y llego allí cansado y sudado y no sé qué. Y he usado la fuerza de 1000 hombres para poder llegar, ¿sabes? Y toda mi energía y mi espíritu. Y cuando llego allí, bajo la mirada y encuentro que hay una moneda. De repente, que hay una moneda aquí, o una piedra, no sé, ¿sabes? Y no sé, pero esa piedra me llama. Y la guardo. Y de repente, esa moneda, cuando yo la saco de mi cajón y me la meto al bolsillo, es una moneda, no sé si de la suerte, pero cuando la llevo tengo la fuerza de 1000 hombres, porque me reencuentro con esa energía que tengo, ¿no? Y siempre todo el mundo tiene unos calzoncillos de la suerte o lo que sea, porque un día ligó con ellos, ¿no? Y se llevó a la chica guapa y dice, bueno, estos calzoncillos es que son la hostia. Y dices, bueno, ¿son los calzoncillos o eres tú creyendo que eres la hostia, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque el calzoncillo está claro que está hecho como el otro calzoncillo, no tiene ninguna relevancia, no es que tenga un poder especial el calzoncillo, es que tú estás adquiriendo ese poder del calzoncillo porque tú antes se lo has dado. Claro, y ahí está la noción también de la filosofía en decir que la realidad es mental. Y eso es la definición original del mentalismo. A veces pensamos que el mentalismo es lo que hacemos en escenario, pero en realidad el mentalismo proviene de ahí. La realidad es mental y lo que uno puede entender como real es porque uno lo entiende real a través de lo que percibe en su espacio mental, que es mucho más que el cerebro. Y hace poco estaba estudiando un autor, Charles Tart, muy interesante para psicólogos. Él tiene una frase muy linda que es: la mente puede hacer cosas que el cerebro no. Y es genial esa noción porque nos separa la idea de la mente y el cerebro como entidades distintas, y especialmente la mente como un espacio subjetivo de enfoque. Cuando un bebé apunta a algo y aprende que apuntar significa mamá, mira para allá, y la mamá mira para allá, están compartiendo un espacio mental y están conectados mentalmente. Y el bebé, sin saber, le está diciendo, enfócate en eso. Y está pasando lo mismo en todo momento de la performance. Estamos diciendo, observen acá, miren acá. Entonces ni siquiera estamos ya hablando de la misdirection como distracción, sino que es direction como enfoque. Miren esto, como cuando tú haces la llave, observen. Y en lo absoluto, nadie va a estar en un pensamiento de intentar ver cómo funciona el truco, cómo se mueve la llave, porque a nadie le No, porque lo interesa. importante no es eso, en ningún Exacto, momento. a nadie le Yo no interesa estoy eso. diciendo, mira cómo se mueve la llave. Estoy Exacto. diciendo, atento que la puerta se abre. Exacto, exacto. Entonces, desde otra noción, desde misdirection o distraer, alguien podría decir, no, pero que ellos están mirando a la trampa, etc. No están buscando trampa, así que no van a ver nada porque no está la trampa, ¿te fijas? Aun cuando tú sabes que en tu realidad interna estás haciendo lo que tienes que hacer, pero no es relevante, y como no es relevante, está como una acción natural dentro del momento, especialmente por toda tu interacción narrativa y de la puerta y todo después lo que uno haga es, observen eso, esa es la belleza. Hombre, al final, las palabras mágicas, abracadabra, a mí me gusta mucho porque le pregunto a los magos qué significan y la gran mayoría no saben qué significan. Hay varias acepciones, pero una de ellas es creo lo que creo. Porque en la primera persona del presente, en el aquí y en el ahora, en el yo, puedo transformar lo que creo, mi realidad, a través de mi creencia. El verbo creer y el verbo crear son sinónimos, bueno, la palabra creo es polisémica en la primera persona del presente. Eso, tener eso en mente y tener eso como perspectiva me parece que es vital a la hora de intentar proponer algo mayor que la propia experiencia en sí. Y ese tema de la creatividad, Juan, cuando alguien te ve, uno dice, qué tipo más creativo. ¿Cómo ves tú tu propia creatividad? ¿Cómo la cultivas? ¿Cómo la nutres? ¿Cómo la vives? No lo sé. O sea, yo creo que soy un tipo creativo, pero porque no vengo de la magia, ¿sabes? O sea, hice magia cuando tenía 13, 14 años y hacía juegos de cartas para ligar. Luego lo dejé un par de años o 3 y volví otra vez en la universidad para ligar. Y durante todos esos años, durante esos casi 10 años que conocía de magia, pero no la practicaba como profesionalmente, ni tenía ninguna aspiración con ella, sí que me nutría en muchas otras cosas que sobre todo tenían que ver con la pintura, la escultura, porque bueno, estudié Bellas Artes y creo que eso es lo que me da la creatividad, que al final vengo de otros lugares y no me empeño en devorar los libros de magia.
que me dice Luis o Nico, yo te paso toda mi bibliografía. ¿Para qué? Mm. ¿Para qué quiero 10.000 libros? De hecho, claro, el problema aquí está en que cuando hablábamos antes, por ejemplo, de los 3 planos de la realidad, si tú estás enfocado en lo que ocurre, en la realidad física, ese va a ser el germen de todo lo demás. Sin embargo, si estás enfocado en lo que dices, en este caso, en la metáfora que estás planteando, estás haciendo magia ficcional, porque yo te estoy diciendo, por ejemplo, en una ambiciosa. Quiero hacer una ambiciosa como si fuese un salmón. Entonces esto, cuando hago la extensión, es el río. Y ahora esto que has cogido tú es un salmón. Y lo pongo y sube y remonta el río arriba. Está perfecto. Ese es el germen, con lo cual todas las acciones tienen que ir... No puedo decir coge una carta. Tengo que decir coge, o sea, pesca un pez. Por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, cuando vas a la magia simbólica, el germen no es la ficción que uno plantea, no es la teatralización, no es hacer un teatrillo, ni es lo que ocurre, sino es lo que se interpreta a mayores. Entonces, si yo quiero regalar suerte y quiero ser coherente con eso, lo último que puedo hacer es pretender que alguien crea que tiene más suerte porque coge una carta. Hombre, pues para regalar suerte, perdónenme, coger una carta entre 52, pues sí, puedes tener suerte, es como una quiniela, pero no es el rito para la suerte, al menos para mí no sería el rito de la suerte, me parece que queda un poco como la premisa está aquí y la realización está aquí. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros creamos juegos, no siempre, ¿vale? Porque luego siempre tiene que haber como de todo, ¿no? En un espectáculo y en un artista tiene que ser polifacético. Pero cuando proponemos una experiencia, la intentamos trabajar desde el símbolo que se deduce de ella. Entonces, ¿quiero regalar suerte? Perfecto. ¿Qué cosas hay de la suerte? Están los tréboles de 4 hojas, están las estrellas fugaces, están las monedas en los pozos. Entonces, una vez tienes eso, pues vale, ¿cómo podría yo regalar suerte ahora? Pues a lo mejor le digo al espectador, por ejemplo, es una cosa, tú sabes que las estrellas fugaces, cuando pasan, se pide un deseo, ¿no? Bien, pero ¿y qué pasa con todas esas estrellas fugaces que nunca nadie ve? Eso es polvo de estrellas que ha caído a la atmósfera y que nunca nadie reclamó. Y está aquí ahora, solo hay que saber cogerlo. Y ahora a lo mejor digo, bueno, pues ya está, ya tengo el polvo de estrellas, pues ahora, si hago una aparición de sal y le lleno un botecito, 1000 veces mejor casi que el que elija una carta. Porque, ¿sabes? O, por ejemplo, tengo un trébol de 3 hojas, imagínate, y le hago crecer un 4, o sea, una hoja más. Pues desde luego eso va a estar más conectado con el símbolo de la suerte. ¿Qué pasa? Que normalmente los magos lo hacemos al revés, o los ilusionistas lo hacemos al revés. Primero tengo el efecto y ahora le pongo una cobertura que es una presentación. Yo, por ejemplo, uno de los ejemplos que más pongo es un ejemplo que puso un compañero, que era cuando estaba hablando de, por ejemplo, qué podía ser una carta blanca y tal, y decía, pues una carta blanca, por ejemplo, podría ser el paso del tiempo, ¿no? Porque si yo tengo una carta de 10 de tréboles y hago así, y ahora es un 7 de tréboles, y ahora es un 3 de tréboles, un as, y ahora es blanca. Pues a lo mejor es el paso del tiempo de las estaciones. Y dices, oh, qué bien. Oye, de puta madre. Eso es ficcional. Recordemos, ¿por qué? Porque al final, bueno, y ni siquiera sé si es ficcional, porque al final lo que estás haciendo es decir, tengo un pintaje y tengo que ponerle una presentación encima. Pero si tú de verdad quieres hablar del paso del tiempo y de las estaciones, de primavera, verano, otoño, invierno, claro que sí, que se entiende con esto, pero si quiero hablar de eso y quiero que la gente lo sienta dentro suyo, no solo en la mente, sino en el espíritu, tal vez no sería mejor utilizar no una metáfora, sino una representación concreta de lo que estás narrando. Véase, quiero narrar, imagínate eso, vida, cómo va muriéndose la vida y cómo resurge en la primavera otra vez, ¿no? Ok, pues cojo un palo, una rama que tiene unas hojas y digo, primavera, y de repente nace una flor. Ahora digo, verano, y la flor se cae. Otoño, y se empiezan a caer las hojas. Invierno, y se queda desnuda. Y ahora digo, tss, tss, primavera, y crece otra florecita. Joder,
ahí está totalmente cohesionado y coherente, o sea, hay una adecuación coherente entre lo que uno dice y lo que uno ve, porque el problema es que a mí me va a costar mucho sentir esa vida y muerte con unas cartas, porque las cartas no hablan de la vida y la muerte. Es así de sencillo. Aunque la ficción esté adecuada, aunque efectivamente unos tréboles que se van cayendo que dices, hostia, pues puedo ponerle unos tréboles pegados, soplar y que se caigan de verdad los tréboles. Sí, puedes. Pero ¿vas a sentir de verdad vida y muerte? Que yo siempre critico mucho. La cuerda rota y recompuesta es vida y muerte. Bueno, cuidado. Habrá que ver en qué culturas y habrá que ver por qué eso es vida y muerte, ¿sabes? Porque sí, el hilo de la vida es un camino, la puedes partir, pero de ahí a que sea vida y muerte y sobre todo que la gente lo entienda a nivel subconsciente, a nivel inconsciente, mejor dicho, ahí hay un camino muy largo. ¿Quieres hacer vida y muerte? Creo que hay otros recursos, otros objetos mucho más adecuados para narrar vida y muerte. ¿Qué pasa? Que no tenemos, o sea, que en vez de buscar primero el símbolo, lo que quiero transmitir, tal no sé qué, y luego buscar el objeto y el método, no. Como decía antes con la suerte, no. Yo tengo una cuerda y digo, ay, ¿qué puede ser esto? Ah, pues vida y muerte. Es verdad, la ficción la cumple. Pero de ahí a que luego se vaya a transmitir al público, hombre, si lo explicitas verbalmente, claro que lo entienden, pero lo entienden mentalmente, no espiritualmente. Que es a donde, bueno, sabes que nosotros vamos, ¿no? Exacto, maravilloso, Juan, y te agradezco por compartir esas ideas y como bien dices tú, es tu forma y lo único de lo que uno puede hablar es de la experiencia y me parece fascinante que tú tengas estos caminos y sigue explorándolos porque es muy necesario en todas las posibilidades que podemos encontrar en la magia o en el mentalismo también en el caso de mi trabajo, así que estimado, muchas gracias por tu tiempo, que tengan un lindo día, una linda noche, linda mañana y mucha magia. Muchísimas gracias a ti por esta iniciativa, por hacer todo esto y nada, un besazo a ti, a todos los que nos estén viendo ya en diferido. Y nada, bueno, aquí estamos para lo que haga falta. Espero que nos volvamos a ver pronto, que todo esto acabe y puedas venir o pueda ir yo para allá y podamos tener una noche de 7 horas de conversación. Así va a ser, querido. Hablando de todos estos temas. Así va a ser, querido. Así que estamos en contacto. Un besazo, Pablo. Muchísimas gracias por todo. Chao.